Conciencia de valores. Don Alfredo Vicuña, ¿qué dice la Real Academia con relación al perdón? Remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida, me acuerdo de Joaquín Lavín en esta parte, o de alguna deuda u obligación pendiente. También dice que es indulgencia, remisión de los pecados. Se usa el perdón para pedir disculpas, para interrumpir el discurso de otra persona y tomar la palabra, aquí lo retan, en forma interrogativa para expresar que no se ha entendido algo, perdón, no le entendí lo que estaba diciendo. Pero yo quisiera agregar algo mío. Los chilenos pedimos perdón por existir. Pedimos perdón, ¿me podría decir la hora? Perdón, somos un país que pide perdón y no nos atrevemos a ser como somos. Y los que tienen que pedir perdón, no lo piden. General, cuando sale el tema del gobierno militar, no importa cuál sea la circunstancia, las semanas anteriores con el tema del indulto, y siempre se abren como heridas del pasado. La visión que tiene usted, ¿hemos perdonado, nos cuesta perdonar el pasado? ¿Vamos a seguir viviendo esta misma historia de quizás no encontrar una reconciliación perfecta en los próximos 15, 20 años? ¿Cómo lo ve un general o un ex general del ejército? Mi aproximación al tema del perdón no solamente se vincula a los hechos más relacionados con los derechos humanos y con todo lo que sucedió en el periodo 73-90. Yo tuve la suerte de mandar unidades desde el año 87, que mandé el regimiento Rancagua de Arica, que era muy numeroso, tenía 2.000 hombres. Yo creo que por más de 14 años me correspondió estar en mando directo de tropa, digamos. Y por lo tanto conocí muchos asuntos de neto contenido humano. Gente que se separaba, matrimonios que terminaban, de los oficiales o suboficiales. Y no es que sea uno un consejero sentimental, pero uno tiene que aproximarse a quien forma parte de su unidad. Conozco también el perdón más profundo en la dimensión que me correspondió, claro, vincularme con el tema de derechos humanos. Y también viví la tragedia de Antuco, donde también hay una actitud de perdón de las familias que quizás sintieron que habían perdido su hijo por culpa de alguien o de una institución, y también aquellos que tuvieron que ser sancionados por haber no dado cumplimiento a ciertas normas. Así que en realidad el perdón a mí me ha cruzado en bastantes etapas de mi vida. Y en cuanto a lo personal, de que me correspondió asumir las responsabilidades del pasado por el ejército, vale decir, reconocer después de 30 años que los temas de derechos humanos, claro, implicaban un delito de aquel que cometió un crimen o un hecho contra los derechos humanos, pero no estaba separado del ejército. Entonces el tema era, el ejército debía pedir perdón y me tuve que aproximar a ese tema también que en otros países se han hecho, o el mismo presidente Elwin en Chile pidió perdón por eso, el general Bielsa en Argentina lo hizo, y yo definí una fórmula diferente, que fue asumir la responsabilidad, decir, nosotros también como ejército, como institución ejército, somos responsables porque un sargento, un teniente, un capitán que cometió un hecho de sangre no estaba descontextualizado, estaba dentro de una institución. Y nosotros nos lamentamos, nos condolemos, nos duele, hemos formado en derechos humanos a nuestra gente y no queremos que esto vuelva a suceder. En la declaración que yo hice de él nunca más. ¿El ejército ha hecho todo lo que tenía que hacer o hay una sensación de que todavía hay temas pendientes y por lo tanto no hay una reconciliación plena? Como institución, a mi juicio, el ejército, no solamente a mi juicio, sino que a juicio de la ciudadanía, que es mucho más importante, ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y eso se cerró, yo creo, el 2005 prácticamente, con todos los actos que corresponden. Y sobre todo con aportar la verdad a los tribunales. Y eso lleva a que el ejército salta desde que hace esto
para demostrar e ir al tema de fondo, que el perdón hace bien, digamos, al haber sentido que el ejército tenía esta percepción no de delito ni de ser un sujeto imputable criminalmente, pero sí de condolerse, de dolerse del pasado, de reconciliarse, de buscar y de reconocer su parte en el tema, el ejército pasa a ser una de las instituciones con mayor aprobación y mayor confianza en Chile. Y 2 datos solamente. En marzo del 2006, todos los soldados del ejército, todos, son voluntarios, todos. Y hasta hoy se mantiene esa voluntariedad. Usted no entra a una institución con la cual no está reconciliada. Segundo dato, yo conozco y he vivido, como le digo, muchas situaciones de dolor. Y en estos tiempos, que ya soy civil hace más de 4 años, se me acerca gente que perdió a su marido y a un hijo, por ejemplo, y me dice, mire, yo pude perdonar cuando vi que hubo un arrepentimiento, un reconocimiento del pasado, y eso me hizo bien. Y son cientos de casos que me han correspondido ver en ese caso. General. Y termino diciéndole que una señora que merece todo mi respeto, después de una conferencia que di en una universidad, me dijo, mire, mi marido fue asesinado y yo, dígame, ¿puedo perdonar o no puedo perdonar? Y le dije, señora, yo no puedo entrar a decirle eso, solo usted tiene que decirlo. Lo único que le quiero decir son 2 cosas. Primero, si me cree la cronología que yo hice de actos personales, porque aquí también hay arrepentimiento de quienes cometieron, en muchos casos, estos delitos. Y también institucional. Ahí me cree esta cronología de los hechos que fuimos abordando, todo me dijo. Y lo segundo, le puedo decir mi testimonio de gente que, igual que usted se ha preguntado eso con circunstancias dolorosas, toda la gente que yo he conocido me ha dicho, me ha hecho bien, me siento mejor. Perdón. General, pero hay otra visión también, yo se la quisiera plantear. En este momento, corríjame, general, si estoy equivocado en alguna cifra, pero hay aproximadamente 70 militares presos y 300 procesos en desarrollo. Y ahora se han anunciado la presentación de unas 1000 querellas por tortura, de las cuales ya 100 han sido presentadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas plantean un indulto, hay un sector que hace negocio con esto de los derechos humanos, que viven de ese odio que ellos van vociferando. Entonces dice, a los militares no. Y resulta que, y hay que decirle a la opinión pública, porque a veces las mentiras se repiten tanto que se convierten en verdades. Por ejemplo, el 90% de los militares que está detenido, no hay prueba, hay solo presunciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que usted es muy generoso y muy bondadoso, general, en la manera que lo plantea, pero yo creo que hay gente que está atornillando al revés y propiciando que no haya perdón, porque ellos viven de este negocio, del odio a algunos militares, y de que se absuelva a un hombre que puede darle droga a 10.000 niños, pero que no absuelvan jamás a un militar. Entonces creo que hay un sector de chilenos que no calza con esta generosidad suya. Perdón, ahí yo diría que lo que yo he expresado no abarca el punto que usted toca, la generosidad con que no es mía, sino que es de la gente que yo le relaté. Ahora, de los datos que usted dice son efectivos, con unas cifras menos, unas cifras más, pero son efectivas y muestran la otra cara de la medalla. Ahora, creo que el tema del indulto es un tema que no va al fondo del asunto, porque si hubiera concedido indulto o no, queda el tema de fondo, que es la reconciliación a la que usted menciona. Y ahí no me cabe, y concuerdo plenamente con usted, en que hay un sector de la sociedad que se niega a reconocer el dolor de la otra parte. Y esa parte que está pagando
el nunca más que yo pronuncié fue nunca más a quienes generaron una crisis política en Chile y que no pudieron controlar. Nunca más a quienes llamaron al ejército a actuar abiertamente. Nunca más a los que en silencio estuvieron 19 años sin acoger recursos de queja, recursos de protección en la Corte Suprema o como simple ciudadano. Nunca más a los crímenes. Entonces hay un contexto en que hay un sector que está victimizado y pagando lo que la justicia ha definido como castigo, y hay un sector de la sociedad muy amplio, creo yo. Hay una encuesta sobre indulto que el 63%, me parece, decía que no al indulto porque ven la puerta giratoria y que van a volver a cometer un delito. Porque aquí no hay que olvidar que en el periodo 90-2010 han habido más de 1000 indultos personales de los presidentes de la República. Y hay, yo creo que más militares uno solo, ¿no? Militares uno solo. Y hay más de 4 leyes de indulto por la vía de la ley. Pero vamos al hecho que estaba resaltando. El indulto es una parte del tema, y yo creo que con este indulto habrían calificado, de acuerdo a las normas, 4 o 5. Y ahí el tema de los derechos humanos es mucho más grande, como usted lo plantea. Y hay un sector, con esto termino, hay un sector que está enfrentando la justicia y lo que la justicia define y lo que tenemos que acatar, sea con pruebas y pruebas. Y eso yo creo que es injusto, doloroso y nos debe llevar a reflexionar.